El 1 de julio de 1961, Diana Spencer, la futura princesa de Gales, nació. 3 años y medio después, el líder británico de tiempos de guerra, Winston Churchill, murió, aunque Churchill nació en el Palacio de Blenheim. Él provenía de la familia Spencer de Althorp, donde creció Diana. Ambos eran primos lejanos de una dinastía que ha influido en la historia británica desde el siglo XVI. ¿Cómo surgió la familia Spencer de Althorp? ¿Cómo lograron tener tanta influencia en el país durante medio milenio? Esta es la historia de la familia Spencer, el linaje aristocrático más influyente de la Gran Bretaña moderna. Los Spencer tienen sus orígenes en el siglo XV, con Juan Spencer, hijo de Guillermo, nacido hacia 1455. Este fue el año en que la inestabilidad durante el reinado de Enrique VI de Inglaterra llevó al conflicto abierto llamado Guerras de las Rosas. La familia Spencer era noble. El tío de Juan tenía tierras en Wormleighton, Warwickshire, y arrendó tierras en Althorp en 1486. Althorp está en Northamptonshire, en la región de East Midlands en Inglaterra. La pronunciación Aultrop es la preferida de la familia Spencer, aunque Althorp es una alternativa más común. La familia ascendía socialmente en los años 1470 y 1480, y pese a las guerras en Inglaterra, criaban ovejas en sus tierras. La lana de estas ovejas se exportaba a los Países Bajos para procesarse en la industria textil, actividad clave para la economía exportadora de Inglaterra. Juan sucedió a su tío en Althorp y Wormleighton, primero como arrendatario y criador de ovejas, luego como propietario de tierras. En 1508 usó la pequeña fortuna que había hecho siendo un trabajador criador de ovejas para comprar la finca de Althorp. Durante la década de 1510 siguió ampliando sus propiedades y en 1519 el rey Enrique VIII lo nombró caballero por su ascenso en East Midlands. Murió en 1522 y sus bienes pasaron a su hijo Sir Guillermo Spencer. Guillermo murió en la mediana edad y las tierras de los Spencer pasaron a su hijo Juan. Juan Spencer vivió hasta 1586 y siguió el trabajo de su abuelo para hacer de los Spencer una de las familias no nobles más importantes de esta región de Inglaterra. Fue alguacil de Northamptonshire varias veces entre 1550 y 1580. En 1579 o 1580, la menor de sus 8 hijas, Alicia Spencer, se casó con Ferdinando Stanley, el futuro quinto conde de Derby, creando lazos entre los Spencer y la nobleza inglesa. De hecho, los Stanley estaban emparentados con la familia real y eran posibles herederos al trono, dado que la reina Isabel I no quería casarse y no tenía heredero. En el siglo XVI, los Spencer pasaron de criadores de ovejas adinerados en East Midlands a destacar como familia, para ser funcionarios locales y casarse con una de las casas nobles más destacadas de Inglaterra. Hasta hoy sigue el debate sobre si Edmund Spencer tenía relación con los Spencer de Althorp. Edmund es considerado junto con Sir Philip Sidney uno de los poetas más destacados del Renacimiento inglés. Nació en Londres hacia 1552, hijo de un fabricante de telas proveniente de Lancashire. No hay prueba concluyente de sus lazos familiares con los Spencer de Althorp, pero tanto sus contemporáneos como él mismo pensaban que estaba relacionado con Sir John Spencer. En su obra Lágrimas de las Musas, 1591, Spencer la dedicó a Alice Spencer y dijo que parte de su motivo eran ciertos lazos privados de afinidad que su señoría había reconocido. En otra obra dijo que, aunque soy de otro lugar, llevo mi nombre y una casa de renombre antiguo. Estudiosos de la literatura también lo ven como referencia a los Spencer de Althorp.
Más tarde, después de la muerte de Edmundo, Sir Juan Harrington, ahijado de la reina Isabel I y otro poeta de la época, se dirigió a Sir Juan Spencer en su Metamorfosis de Ajax y dijo: «Usted tiene un escritor erudito con su nombre». Aprecié mucho a ese hombre porque no es el menor honor de su honorable familia. Era la forma de Harrington de decir que Edmundo era pariente de los Spencer de Althorp. No se puede confirmar esto. Además de ascender en la escala social en las Midlands inglesas en el siglo XVI, la familia Spencer en general probablemente estaba emparentada con el más grande poeta del Renacimiento inglés. Las hijas de Sir John Spencer se casaron con la nobleza inglesa por su riqueza, y la rama principal de la familia ingresó a la aristocracia a inicios del siglo XVII. Esto ocurrió durante el reinado del rey Jacobo I, el primer monarca de la Casa de Estuardo. Jacobo expandió enormemente la pequeña aristocracia como un medio para generar mayores ingresos entre 1603 y 1625. Sir Roberto Spencer fue de los primeros en beneficiarse de la inflación de títulos nobiliarios al ser nombrado primer barón Spencer de Wormleighton. El 21 de julio de 1603, 4 días antes de la coronación de Jacobo en Inglaterra, anticipándose a intentar adquirir un título nobiliario, el padre de Roberto había obtenido un pedigrí genealógico del Colegio de Armas en 1595 que curiosamente intentaba establecer que los Spencer estaban emparentados con la familia Despencer, que se había vuelto sumamente influyente en Inglaterra durante el reinado del rey Eduardo II a principios del siglo XIV. Hoy los historiadores coinciden en que el vínculo entre los Spencer y los Despencer fue inventado para reforzar el intento de Spencer de obtener un título nobiliario. Pero era una conexión extraña para intentar hacer desde un principio, dado que los Despencer eran vistos como una fuerza malévola cuya influencia sobre Eduardo II fue en gran parte la causa de una guerra civil. En Inglaterra, el recién ennoblecido barón Spencer era claramente un hombre adinerado en el momento de su ennoblecimiento. En 1603, se decía que tenía un ingreso anual de entre 6.500 y 8.000 libras, una suma que lo convertía en uno de los terratenientes más ricos de Inglaterra a principios del siglo XVII. Se sentó en el Parlamento en numerosas ocasiones antes de su muerte en 1627 y fue una figura intermedia en la política de la época. En 1618 le ofrecieron un condado si pagaba 10.000 libras a la corona por el título. Lo rechazó y prefirió reinvertir su fortuna en desarrollar su propiedad. Fecha. Aunque el primer barón Spencer rechazó ser conde, la familia no tardó mucho en obtener ese título superior. Guillermo, segundo barón Spencer, murió en 1636, por lo que su hijo adolescente Enrique lo sucedió como tercer barón tras cumplir 16 años. Su vida sería corta pero significativa. En 1639 se casó con Lady Dorothea Sidney, hija del segundo conde de Leicester, uno de los pares más eminentes del país. Enrique y su nueva esposa pasaron sus primeros años como pareja casada en París, donde el padre de Dorotea era embajador en Francia en nombre del rey Carlos I de Inglaterra. En 1641, al regresar a Inglaterra, encontraron un país al borde de la guerra civil. Carlos llevaba años en conflicto con sus súbditos escoceses por temas religiosos. Esto provocó enfrentamientos armados desde 1639 llamados Primera y Segunda Guerra de los Obispos. Durante la segunda de estas guerras, los escoceses habían bajado al sur y ocupado Newcastle, sin control sobre el suministro de carbón de esa ciudad para abastecer de combustible los fuegos de Londres. La capital se enfrió en el invierno de 1640 y las tensiones aumentaron entre Carlos y sus súbditos. Sus intentos de reunir al Parlamento tras una larga pausa solo para pedir subsidios militares fracasaron y en octubre de 1641 estalló otra rebelión en Irlanda, el tercer reino de Carlos. Con el aumento de tensiones, los nobles del reino tomaron partido. Enrique Spencer se volvió realista, aunque moderado y partidario de una solución negociada a la guerra civil.
Sin embargo, luchó en la batalla de Edge Hill, uno de los primeros grandes enfrentamientos de la guerra, cuando estalló a favor del rey contra los parlamentarios el 23 de octubre de 1642. En junio de 1643, el rey lo nombró primer conde de Sunderland como recompensa. Enrique no vivió mucho tiempo para disfrutar el título. Murió 3 meses después en la batalla de Newbury. El condado pasó al hijo de Enrique, Roberto, que apenas tenía 2 años. Su juventud al suceder como conde significaba que lideró a la familia Spencer casi 60 años hasta su muerte en 1702. Por lo tanto, la historia de los Spencer es en gran medida la historia de Roberto Spencer en la segunda mitad del siglo XVII. Creció en una Inglaterra en el contexto de las guerras civiles que terminaron con la derrota y ejecución de Carlos I en 1649 y la creación de la Mancomunidad, liderada por Oliverio Cromwell, fue el único experimento breve de republicanismo en Inglaterra. En 1658, él y su madre dejaron Inglaterra para vivir en el continente, donde la casa de Estuardo y varios nobles realistas estaban exiliados. Carlos II, heredero de Carlos I, pasó la década de 1650 entre los Países Bajos y la corte francesa en París. Tras la restauración de la monarquía en 1660 y la llegada de Carlos II, Roberto permaneció en el continente y viajó varios años. Volvió a casa en 1665 y apoyó firmemente a la monarquía. Fue embajador en Francia y España en distintos periodos y también actuó como intermediario cuando estaba en Inglaterra. Empleado para manejar a las diversas amantes del rey, Spencer logró navegar los políticamente tortuosos acontecimientos de finales de la década de 1680, cuando Jacobo II, el hermano y heredero de Carlos II, fue derrocado debido a su catolicismo romano y reemplazado por María II, la hija de Jacobo, y su esposo, Guillermo de Orange, la figura política preeminente de la República Holandesa. Durante todo esto, Roberto se volvió un gran mecenas de las artes y poetas en Inglaterra, siendo la antítesis de sus antepasados en el siglo XVI. Ellos habían hecho crecer a la familia gracias a su habilidad para los negocios y las finanzas. Roberto era un derrochador, y su gasto excesivo sumió a la familia en deudas. Uno de los proyectos en los que Roberto gastó una parte considerable de su patrimonio fue la construcción de la casa Althorp. La casa antigua que estaba aquí distaba mucho de ser la más grandiosa de las casas de campo de Inglaterra. Los antepasados de Roberto evitaron construir grandes casas de campo en el siglo XVII porque pensaban que era un desperdicio de dinero. Como resultado, la residencia era bastante poco impresionante cuando el futuro Gran Duque de Toscana, Cosimo III, visitó Althorp durante un viaje a Inglaterra en 1669. Él declaró que bajó al jardín, en el cual, excepto algunas divisiones ingeniosas, parterres y hileras de árboles bien dispuestas, hay poco que ver que sea raro o curioso. Roberto decidió construir una residencia más grande para su familia y a mediados de 1680 inició la Casa Althorp, que sería una de las fincas campestres más famosas de Inglaterra. La casa se construyó en un terreno amplio, pero no era la más alta entre las casas señoriales inglesas. El interior destacaba por la gran escalera y los salones de recepción que Juan Evelyn, diarista y paisajista, consideró dignos de un palacio principesco tras visitar Althorp. Grandes ventanas dobles daban mucha luz al interior, siguiendo la moda del siglo XVII, cuando los europeos abandonaron las ventanas estrechas medievales. La casa fue ampliada y renovada con los siglos, pero su núcleo sigue siendo lo que Sunderland construyó en 1680. Es una mansión de grado 1 y una de las casas señoriales más históricas de Inglaterra. Roberto estuvo exiliado en los Países Bajos tras la construcción de Althorp debido a problemas políticos en los años 1690. Después de regresar a casa, murió en Althorp en 1702.
Casi todos sus 5 hijos murieron jóvenes, y Roberto fue sucedido por su hijo menor, Carlos, el tercer conde de Sunderland. Fue una figura clave durante el reinado del primer monarca de la Casa de Hanover, Jorge I. Carlos fue Lord Teniente o Virrey de Irlanda de 1714 a 1717, ocupó varios altos cargos en Inglaterra, sobresaliendo como Primer Lord del Tesoro durante años. Sin embargo, hoy en día se le recuerda principalmente por su segundo matrimonio, una unión que tuvo consecuencias políticas para la historia de la dinastía Spencer en general. Su primer matrimonio con Lady Arabella Cavendish terminó en 1698 por su fallecimiento. Carlos se casó con Lady Anna Churchill el 2 de enero de 1700. Este matrimonio fue relevante políticamente, pues Ana era ahijada de Ana de la Casa de Stuart, quien fue reina Ana en 1702. Su madre era Sarah Jennings, figura muy influyente en la corte de Ana. También fue esposa de Juan Churchill, conde de Marlborough, quien luego sería el primer duque de Bárbara y el noble más destacado durante el reinado de la reina Ana. El matrimonio de Carlos Spencer y Anna Churchill en 1700 fue importante porque llevó al surgimiento de 2 ramas familiares. La línea Spencer, que continuó residiendo en la casa Althorp, y una línea separada Spencer-Churchill, que viviría en el Palacio de Blenheim y ostentaría el título más alto de duques de Marlborough. Conviene repasar los antecedentes de la familia Churchill, pues influyeron en la historia dinástica de los Spencer. A diferencia de los Spencer, los Churchill no ascendieron poco a poco como caballeros, barones, condes y duques. El ascenso al ducado de Marlborough fue abrupto. El padre del primer duque fue Sir Winston Churchill y su abuelo fue John Churchill. John nació a inicios del siglo XVII y se hizo abogado. Prosperó en Londres bajo el reinado de Carlos I y al inicio apoyó al rey en la Guerra Civil de 1640, pero luego cambió de bando. Su hijo Sir Winston era un joven de poco más de 20 años cuando estalló el conflicto entre el rey y el parlamento y se unió a los realistas. Llevaba el nombre de su madre porque John se casó con Sarah Winston. Por lo tanto, la aparición del nombre Winston como primer nombre en la familia fue el resultado del uso de un apellido materno como nombre personal. Sir Winston siguió siendo un realista comprometido tras la derrota y ejecución del rey Carlos I. Carlos II lo recompensó en la década de 1660 tras la restauración de la monarquía. Cuando Winston murió en 1688, su hijo Juan ya tenía reputación como comandante militar por su papel en la supresión de la rebelión de Monmouth, que buscó usurpar el trono de Jaime II tras su ascenso en 1685. Dejando de lado esta temprana muestra de lealtad, Juan después participó en la Revolución Gloriosa, que derrocó a Jaime II en 1688 y permitió el reinado conjunto de María II y Guillermo III. Como premio, Juan fue nombrado conde de Marlborough. El ascenso político de Marlborough no fue del todo fácil a principios de la década de 1690. Perdió el favor cuando crecieron las sospechas de que estaba en contacto con Jacobo II, quien estaba exiliado en Francia. Finalmente fue arrestado y detenido en la Torre de Londres en el verano de 1694, después de que surgieran acusaciones de que había traicionado planes militares a los franceses. Sin embargo, la muerte de María II en diciembre de 1694 le dio la oportunidad a la futura reina Ana de organizar un acercamiento parcial entre Churchill y Guillermo III. Después de que la esposa de Juan, Sarah, le suplicara a su gran amiga Ana que lo hiciera, la ascensión de Ana en 1702 aseguró la posición de Churchill como una de las figuras principales en la política inglesa, mientras que Ana también lo elevó al título de Duque de Marlborough. Se convirtió en el principal comandante militar del país en la Guerra de Sucesión Española, que se desató entre 1700, 1701 y 1713. Esta guerra enfrentó a franceses, españoles y bávaros contra Inglaterra, Austria, la República Holandesa y Prusia.
por las reclamaciones de las casas reales de Francia y Austria. Por el trono de España, el 13 de agosto de 1704, Churchill lideró un gran ejército de la Alianza que derrotó a los franceses y bávaros en Blenheim, en el sur de Alemania, y les impidió intentar atacar Viena. La victoria consolidó la reputación de Marlborough como uno de los grandes comandantes de Europa, aunque nunca logró un golpe decisivo contra los franceses y la guerra terminó estancada. De regreso en Inglaterra, en 1705 comenzó la construcción del Palacio de Blenheim como la residencia de la familia Churchill. Solo se completó en 1722. La extraordinaria inversión de la corona hizo que Blenheim tuviera claramente el aspecto de un palacio real inmensamente impresionante, y hoy es un sitio patrimonio mundial de la UNESCO. Esta fue la familia aliada por matrimonio con los Spencer en 1700. El primer duque de Marlborough casi no alcanzó a ver terminada la construcción en Blenheim. Murió en 1722. Su hijo y heredero, John Marcus de Blandford, murió en 1703 de viruela. Luego se otorgó una dispensa real inusual para que una hija del duque pudiera sucederlo como duquesa de Marlborough. Al morir en 1722, John fue sucedido por su hija mayor Henrietta, que se convirtió en la segunda duquesa. Ella vivió hasta 1733. 2 años antes, su único hijo William murió por una hemorragia interna, probablemente por la ruptura de un órgano, con poco más de 30 años. Esto significaba que la siguiente persona en la línea de sucesión era Charles Spencer, el hijo de Charles Spencer, el tercer conde de Sunderland, y Anna Churchill, casada en 1700. Así, Charles, nacido en 1706, fue el tercer duque de Marlborough. Él usó el apellido Spencer, igual que su hijo y heredero, pero el quinto duque, Jorge, luego adoptó el apellido doble Spencer Churchill. Después de obtener el título en 1817, esto fue en honor a su antepasado, la formidable reputación histórica del primer duque, y también como un reconocimiento a la peculiar disposición dinástica que se había hecho en 1706 para permitir que el título de Marlborough continuara por la línea femenina. Por eso la rama de la familia Spencer, que siguió ostentando el título de Marlborough y vivía en el Palacio de Blenheim, normalmente se conoce como los Spencer Churchill. Como veremos mucho después, los miembros de la familia dejaron de usar el elemento Spencer del apellido doble por completo y pasaron a ser conocidos simplemente como los Churchill. Una vez más, la casa Outhrop no siguió con la familia Spencer Churchill. En cambio, la residencia ancestral de la familia Spencer pasó a un hijo menor del tercer conde de Sunderland. Este fue otro John Spencer. Nació en 1708 y heredó Althorp en 1734 tras la división de la propiedad familiar. John vivió hasta 1746 como un distinguido caballero rural y miembro veterano del Parlamento, pero no obtuvo un título propio. En cambio, era conocido simplemente como el Honorable John Spencer. El alcoholismo de John provocó su muerte prematura y la de su único hijo. John compró la finca Althorp en 1746 cuando tenía 11 años. Para 1760 y ya en sus veintitantos años, John comenzó a solicitar al recién ascendido rey Jorge III su propio título, argumentando que debía ser miembro de la aristocracia dado que poseía extensas tierras, y que solo se le había privado de un título debido a las circunstancias inusuales que llevaron a su tío a adquirir el ducado de Marlborough. El rey aceptó esto y en 1761 fue nombrado vizconde Althorp, seguido por el título de conde Spencer en 1765. Por eso, desde 1765, había 2 pares británicos descendientes directos de la familia Spencer que surgió de Althorp a finales del siglo XV, el conde Spencer de Althorp y los Spencer Churchill, duques de Marlborough en el Palacio de Blenheim. Los duques de Marlborough eran claramente la rama más eminente de la familia.
Jorge Spencer, cuarto duque de Marlborough, ostentó el ducado casi 6 décadas. Él heredó el título en 1758 tras la muerte del tercer duque mientras estaba en campaña en el continente durante la Guerra de los 7 Años. Carlos murió tras contraer disentería, aunque su organismo ya estaba debilitado por la tuberculosis. La sucesión de su hijo a tan solo 19 años de edad y su larga vida hasta los 78 años significaron que ostentó el título durante 59 años. Durante todo ese tiempo, Jorge ocupó muchos cargos y puestos importantes, aunque muchos de estos nombramientos reales que alguna vez fueron significativos, para entonces se estaban volviendo más ceremoniales, ya que Gran Bretaña transitaba hacia convertirse en una monarquía constitucional más consolidada, con el poder sostenido principalmente por el Parlamento. Jorge era un astrónomo apasionado, pero no tuvo gran impacto en la historia de Gran Bretaña. Así como el primer duque y muchos de sus descendientes, su hijo, el quinto duque, probablemente pensó en el legado del primero, cuando empezó a usar el apellido Spencer Churchill. Pero ciertamente no se comportó de una manera que imitara la época dorada de la dinastía en el siglo XVIII. Hasta 1840, bajo su administración, el palacio de Blenheim se deterioró físicamente, y el duque era tan derrochador que recurrió a permitir que la gente cazara en los terrenos por una tarifa por hora para recaudar ingresos. Los tribunales también intervinieron para impedir que cortara árboles y los vendiera como leña. La situación mejoró con los duques posteriores en la segunda mitad del siglo XIX. En Althorp, el conde Spencer murió en 1783 y lo sucedió su hijo Jorge, segundo conde Spencer. Vivió hasta 1834 y como el cuarto duque de Marlborough en Blenheim, dominó el condado durante las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. Y con el pleno consentimiento de Gran Bretaña para convertirse en la principal potencia imperial del mundo, Spencer desempeñó un papel en estos acontecimientos. Juró como consejero privado en 1794 y ese año fue Lord Privy Seal y primer Lord del Almirantazgo. Esto fue una gran acumulación de cargos durante las guerras revolucionarias francesas, porque la Marina Real Británica era clave en una guerra donde Francia dominó el continente, pero Gran Bretaña mantenía el control de los océanos. Spencer es conocido por diseñar una chaqueta muy popular en las décadas de 1790 y 1800 que lleva su nombre. La chaqueta Spencer o Spencer era una chaqueta larga a la que le cortaron las colas, convirtiéndola en una tipo cardigan. Al parecer, el conde pidió a sus sastres que le cortaran las colas de sus chaquetas después de que una de ellas se incendiara en su casa. El diseño eventualmente influyó en la chaqueta Mess, que todavía se usa como chaqueta formal cruzada en eventos formales en Gran Bretaña y en instituciones tradicionales como el Colegio Eton. El conde Spencer pudo crear una chaqueta famosa, pero su hermana lo eclipsó totalmente en la sociedad inglesa de finales del siglo XVIII. Georgiana. Spencer nació en 1757. El 7 de junio de 1774, al cumplir 17 años, se casó con Guillermo Cavendish, quinto duque de Devonshire. Devonshire era uno de los aristócratas más ricos e importantes de Gran Bretaña. Los Cavendish se casaron con los Boyle a inicios del siglo XVIII, quienes poseían grandes tierras en Irlanda. Ricardo Boyle, primer conde de Cork, formó una propiedad de más de 100.000 acres en el sur de la isla. Dicen que fue el hombre más rico de Gran Bretaña e Irlanda. En el proceso, los Cavendish adquirieron una riqueza considerable como consecuencia, y su propiedad en Chatsworth House, en Derbyshire, se convirtió en uno de los grandes centros aristocráticos de la Inglaterra del siglo XVIII. El matrimonio de Georgiana con los Cavendish se hizo infame. Famosa por su belleza y vida social, también era conocida por sus romances y su afición a las apuestas. Georgiana también fue una gran mecenas de las artes y escribió varios libros ella misma, además de tener interés en las ciencias. A pesar de su inteligencia, su adicción al juego fue devastadora.
Para mediados de 1780, tenía deudas de más de 100,000 libras equivalentes a más de 10 millones de dólares actuales. Siguió aumentando sus deudas de juego hasta su fallecimiento en 1806, llegando incluso a pedir prestadas grandes sumas a otros aristócratas e incluso a la familia real. Georgiana más tarde sería comparada con su sobrina Diana, princesa de Gales, debido al elemento trágico de sus vidas. Vivieron bajo la mirada pública. La película La Duquesa, basada en la biografía de Amanda Foreman, se estrenó en 2008. Aunque era una línea materna, la familia Cavendish descendía de Georgiana y forma parte de la historia de la familia Spencer. Su hijo Guillermo fue el sexto duque de Devonshire en 1811. Nunca se casó y era conocido como el duque soltero. Destacado horticultor, contrató a Sir José Paxton para diseñar el invernadero de Chatsworth, que inspiró el Palacio de Cristal en Londres, sede de la Gran Exposición en 1851. Como Guillermo era soltero y no tenía heredero, el ducado pasó a su pariente Guillermo Cavendish, casado con Blanca Cavendish, nieta de Georgiana. Por esa nieta, los actuales duques de Devonshire descienden de Georgiana y por lo tanto de los Spencer. Georgiana también tuvo una hija ilegítima, Isabel, fruto de su relación con Carlos Grey, segundo conde Grey, quien luego fue primer ministro de Gran Bretaña entre 1830 y 1834, periodo en el que se prohibió la esclavitud y se aprobó la Gran Ley de Reforma. Esto muestra el mundo interconectado de la aristocracia británica en los siglos XVIII y XIX. Y cómo los Spencer estaban ligados a varias casas nobles prominentes. En Althorp House, Georgiana vivía. John Spencer heredó el título de tercer conde Spencer tras la muerte de su padre en 1834. Para entonces, con más de 50 años, ya tenía una destacada carrera política. John ingresó a la Cámara de los Comunes en 1804 en medio de las guerras napoleónicas. A los 22 años ocupó un escaño en la Cámara Baja del Parlamento por 30 años. No era un orador especialmente destacado y era conocido por ser un hombre de grandes ideas políticas nuevas. Pero lo que le faltaba en estos aspectos lo compensaba con su honestidad. Sus contemporáneos lo consideraban un político razonable en quien confiaban conservadores y liberales. Por eso, cuando Carlos Conde Grey, ex amante de Georgiana, llegó a primer ministro en 1830, Juan fue nombrado líder de la Cámara de los Comunes y canciller de Hacienda. Él tuvo un papel clave en negociar la aprobación de la Gran Ley de Reforma en el Parlamento. La muerte de su padre en 1834 y su ascenso como el cuarto conde significaron que se trasladó a la Cámara de los Lores. Luego prácticamente dejó la política activa. Honesto Jack, así lo llamaban, murió en 1845. Su esposa Esther murió en el parto en 1818 y John quedó sin heredero. Así, el condado pasó a su hermano menor, Federico, un comandante naval que había servido con gran distinción tanto en los últimos años de las guerras napoleónicas como en la Guerra de Independencia griega contra los turcos otomanos en la década de 1820. El cuarto conde Spencer falleció en 1857 y lo sucedió su hijo Juan. El quinto conde Spencer, nacido en 1835, era un joven al asumir el título. Tuvo una importante carrera política, fue partidario de los liberales y en 1866, durante el segundo mandato de Juan Russell como primer ministro, apoyó el plan de Russell para intentar reformar aún más el sistema de votación, con el fin de otorgar el derecho al voto a una mayor proporción de la población y eliminar más restricciones financieras relacionadas con el voto. Russell finalmente no tuvo éxito y su gobierno colapsó después de menos de un año. Sin embargo, su sucesor como líder liberal, Guillermo Gladstone, recordó el apoyo de Spencer en 1866
Y cuando se convirtió en primer ministro en diciembre de 1868, Gladstone lo recompensó con un nombramiento como Lord Teniente de Irlanda, el virrey de la reina en Dublín. Spencer serviría allí durante los siguientes 5 años y fue nombrado de nuevo para un segundo mandato entre 1882 y 1885. Spencer fue uno de los políticos más importantes en Irlanda en un momento clave de su historia. En ese periodo se aprobaban leyes liberales de tierras para corregir desigualdades del país. Esto causó la devastación de la hambruna de la papa en 1840 y una gran migración irlandesa a las Américas. Spencer apoyaba la reforma agraria y la creación de tribunales para obligar a los grandes terratenientes a ofrecer rentas justas a sus arrendatarios. Su segundo mandato como virrey estuvo marcado por los asesinatos de Phoenix Park, en los que el nuevo secretario principal de Irlanda, Lord Federico Cavendish, quien fue nombrado junto con Spencer en 1882, fue apuñalado hasta la muerte en Dublín un día después de que llegaron a la capital. Spencer tuvo así su segundo periodo como Lord Teniente, tratando de frenar las acciones de los grupos terroristas irlandeses, mientras también implementaba reformas muy necesarias para corregir los agravios políticos en el país. Spencer, conocido como el Conde Rojo por su barba, fue Primer Lord del Almirantazgo de 1892 a 1895. Se le consideraba un posible sucesor de Gladstone como líder de los liberales, aunque esa ambición nunca se concretó. Los condes de Spencer y duques de Marlborough no eran los únicos miembros de las familias Spencer y Spencer-Churchill. En cada generación, miembros jóvenes de la familia dejaron su huella en la historia. Algunos tenían títulos menores. Francisco Spencer, hijo menor del cuarto duque de Marlborough, fue nombrado primer barón Churchill en 1815, cuando se crearon nuevos títulos para celebrar el fin de las guerras napoleónicas. Su hijo, el segundo barón Churchill, sirvió como diplomático en el continente en las cortes de Portugal y Austria en la década de 1820. El segundo barón, hermano de Churchill, Sir Augusto Spencer, fue un militar destacado en la Guerra de Crimea. Por ejemplo, dirigió el 44 Regimiento de Infantería en el sitio de Sebastopol en 1854 y 1855. Lord George Spencer Churchill, hijo del quinto duque de Marlborough, también tuvo carrera militar en el continente. Mucho antes, sirvió ampliamente en la Guerra Peninsular, la campaña británica contra la ocupación napoleónica de España. Lord Alan Spencer Churchill, hijo del sexto duque de Marlborough, fue empresario y participó en la construcción naval en Thames Iron Works and Shipbuilding Company. También contribuyó al desarrollo del oeste de Inglaterra como destino turístico. En la década de 1860, los hijos del segundo conde Spencer de la familia Althorp tuvieron vidas muy coloridas. Su hija, Sarah Littleton, fue dama de compañía de la reina Victoria e institutriz del futuro Eduardo VII. Cuando era niño, su hermano Jorge se convirtió públicamente al catolicismo y se hizo miembro de los pasionistas con el nombre adoptado de Ignacio. Dedicó su vida a restaurar la Iglesia Católica Romana en un país mayormente protestante en el siglo XIX. Actualmente es candidato a la santidad en la Iglesia Católica Romana, tras recibir el título de venerable en 2021 por el Papa Francisco II. En la segunda mitad del siglo XIX, los duques de Marlborough eran de los nobles más importantes y antiguos del reino, pero ciertamente no hicieron una contribución tan sustancial a la política de la nación como lo hicieron tanto el tercero como el quinto. El conde Spencer, sexto duque de Marlborough, era conocido como navegante entusiasta, pero poco más. El séptimo duque John Spencer Churchill tuvo una carrera más distinguida, aunque rechazó muchas oportunidades. Curiosamente, le ofrecieron ser Lord Teniente de Irlanda en 1874 tras la formación del gobierno conservador de Benjamín Disraeli.
Si hubiera aceptado el puesto, habría sucedido a su primo, el quinto conde Spencer, en su lugar. Al principio dudó antes de aceptar el puesto en 1876 y servir como virrey de Irlanda hasta 1880, aunque su influencia sobre el país no fue tan significativa como la de su primo. En general, esto muestra cómo las dos ramas de la dinastía Spencer ocuparon lados opuestos de la división política. En la Gran Bretaña del siglo XIX, los condes Spencer de Althorp solían ser liberales. Aunque los duques de Marlborough de Blenheim eran conservadores, siguieron apoyando a los Tories hasta el siglo XX. El noveno duque fue pagador general y subsecretario de Estado para las colonias en gobiernos conservadores a finales del siglo XIX y principios del XX. En el siglo XIX, el político más relevante de la familia Blenheim no fue un duque. Randolph Spencer Churchill era hijo menor del séptimo duque de Marlborough, pero probablemente fue el miembro más importante de la rama de Blenheim de la amplia dinastía Spencer desde el primer duque. Randolph, nacido en 1849, ganó notoriedad en el Parlamento británico a mediados de 1870. En 1878 se volvió defensor del conservadurismo independiente tras atacar a la vieja guardia Tory en el Parlamento de 1880 a 1885. Era conocido como miembro del llamado Cuarto Partido, un grupo de 4 diputados conservadores que atacaban tanto al gobierno liberal liderado por William Gladstone como a la dirigencia del Partido Conservador que formaba la oposición. Esto llevó a Randolph a convertirse en uno de los primeros ideólogos de lo que entonces se conocía como democracia Tory, pero que ahora se llama más comúnmente conservadurismo de una sola nación. Randolph fue confirmado como líder Tory tras el regreso de los conservadores al gobierno con el marqués de Salisbury en 1885, siendo secretario de Estado para la India y luego canciller del Exchequer. Antes de esto, él revitalizó Blenheim y las finanzas familiares al casarse con Jenny Jerome, hija de un rico financiero de Brooklyn. Ella fue una de las llamadas duquesas del dólar, hijas de acaudalados empresarios estadounidenses que se casaron con familias aristocráticas británicas en apuros financieros durante la era victoriana, intercambiando riqueza por prestigio y títulos. Randolph y Jenny tuvieron 2 hijos, Winston 1874 y Jack 1880. Winston, como veremos, se convertiría en la figura política británica más importante de la primera mitad del siglo XX. En Althorp, tras la muerte del quinto conde Spencer en 1910, lo sucedió su medio hermano Carlos Roberto Spencer. Carlos continuó la tradición familiar de apoyar a los liberales y fue nombrado vizconde de Althorp antes de heredar el título de conde, para permitirle convertirse en el Lord Chambelán. Dentro del gobierno de Enrique Campbell Bannerman, el primer ministro liberal entre 1905 y 1908, al morir en 1922, lo sucedió su hijo Alberto, séptimo conde Spencer, de 30 años. Alberto fue la figura clave en Althorp en el siglo XX, viviendo 83 años y siendo conde hasta 1975. Veterano de la Primera Guerra Mundial, desempeñó muchos papeles importantes en el gobierno local de Northamptonshire a lo largo de su vida, incluyendo el de administrador regional durante la Segunda Guerra Mundial. Su hijo Juan Spencer se convertiría en el 8º conde Spencer a su debido tiempo. Mucho antes de eso, él se había casado con Francisca Roche, hija de Mauricio Roche, 4º barón de Moy, una familia con raíces en Munster, la provincia del sur de Irlanda. Juan y Francisca se casaron en 1954 y tuvieron 5 hijos. Sara y Juana nacieron en 1955 y 1957. Un hijo llamado Juan, como su padre, murió solo unas horas después de nacer en 1960. Luego, el 1 de julio de 1961, nació una tercera hija llamada Diana, su 5º hijo. Carlos Spencer, otro hijo, nació en mayo de 1964, 3 años después.
Diana llegaría a convertirse en la miembro más famosa de los Outhrop Spencer durante el siglo XX, pero en el momento de su nacimiento, el miembro más célebre de los Spencer. Los Churchill de Blenheim habían vivido prácticamente toda su vida desde el primer duque de Marlborough. Winston Churchill nació en 1874 como hijo mayor de Randolph Churchill. Por lo tanto, era nieto del séptimo duque de Marlborough. La carrera inicial de Winston fue compleja. Viajó por el mundo durante el auge del imperio, participando en la Guerra Mahdista en Sudán y la Segunda Guerra Boer en Sudáfrica, entre finales de 1890 y principios de 1900. Al volver a Inglaterra, inició su carrera política con los conservadores, pero luego rompió con la tradición familiar y se unió a los liberales. Ascendió rápidamente a altos cargos políticos. En 1910 fue secretario del Interior y en 1911 primer lord del Almirantazgo. Su participación en la fallida expedición de Gallipoli contra los turcos en la Primera Guerra Mundial no causó el declive político de Churchill, como a veces se dice. Siguió en altos cargos tras la guerra y en los años 20 sobresaliendo como canciller del Exchequer de 1924 a 1929. Los años de aislamiento de Churchill fueron realmente en la década de 1930, cuando sus advertencias sobre la amenaza que representaban los nazis en Alemania se consideraron excesivas. Neville Chamberlain lo superó en la carrera para suceder a Stanley Baldwin como líder conservador. Churchill había regresado al partido a mediados de la década de 1920, cuando los liberales decayeron como fuerza política tras el ascenso de los laboristas. Las advertencias de Churchill sobre los nazis fueron acertadas y fue nombrado primer ministro británico durante la guerra. El 10 de mayo de 1940, cuando inició la invasión alemana a Francia y Países Bajos, destaca el éxito de Churchill como líder en la guerra. Galvanizó a la nación para resistir a los alemanes en 1940 y 1941 y fue clave en la formación de la alianza aliada que derrotó al fascismo. Otros aspectos de la carrera de Churchill suelen ignorarse, como su faceta de historiador que le valió el Premio Nobel de Literatura. Su obra más relevante fue un estudio en 4 volúmenes sobre el primer duque de Marlborough. Las primeras secciones de esta obra abordan la historia de la familia Churchill desde siglos atrás. Tras la muerte de Churchill en enero de 1965, a los 90 años pasaron años antes de que otro miembro de la familia Spencer lograra notoriedad pública. El 29 de julio de 1981, Diana Spencer, la hija del octavo conde Spencer, se casó con Carlos, príncipe de Gales, heredero al trono e hijo mayor de la reina Isabel II. El matrimonio empezó bien. Diana y Carlos parecían agradarse. Los medios la elogiaban y tuvieron 2 hijos pronto, Guillermo, 1982, y Enrique, 1984. Sin embargo, después de eso, las cosas se deterioraron bastante rápido. Diana y Carlos fueron infieles. Y para finales de los años 80, los rumores sobre infidelidades circulaban en los medios, mientras que sus apariciones públicas y viajes reales juntos parecían cada vez más tensos. Finalmente se separaron en 1992 y después de años de revelaciones en los medios, se divorciaron en 1996. Diana falleció en un accidente de auto en París el 31 de agosto de 1997 mientras era perseguida por paparazzi. Salvo algún hecho inusual, su hijo mayor será el próximo rey Guillermo del Reino Unido en los próximos años. Hay muchos otros miembros de las familias extendidas Spencer y Spencer Churchill que podrían mencionarse. Carlos Spencer, hermano de Diana, es el 9º conde Spencer. Él heredó el título de conde en 1992 tras la muerte del 8º conde. Aunque suele aparecer en los medios junto con su hermana y su memoria, Carlos es un historiador consumado que ha escrito libros sobre su propia familia y su residencia ancestral en Ulthrop. También obras sobre la batalla de Blenheim y el destino de quienes firmaron la sentencia de muerte del rey Carlos I en 1649.
Luis, heredero de Carlos y futuro 10º conde Spencer, es actor. El 11º duque, Juan Spencer Churchill, ostentó el ducado de Marlborough de 1972 a 2014. Su hijo, Carlos Jaime, llevó un estilo de vida de playboy muy publicitado en los años 80 y 90. Esto llevó al 11º duque a intentar dejar la custodia futura del Palacio de Blenheim fuera de su control legal. En 1995, Carlos Jaime fue encarcelado brevemente por falsificar recetas médicas, una de las 3 ocasiones en que estuvo tras las rejas. Se convirtió en el 12º duque de Marlborough en 2014. Tras ser duque desde diciembre de 2025, el 12º duque, hoy de más de 70 años, fue acusado de varios cargos de estrangulamiento contra su segunda esposa, Edla, pese a evitar controversias públicas. Ellos se divorciaron en 2024. El Palacio de Blenheim ahora lo administra un fideicomiso creado por el 11º duque. La familia Spencer es una de las más legendarias de Inglaterra y Gran Bretaña. Sus orígenes se remontan a Northamptonshire a finales del siglo XV. Juan Spencer siguió a su tío y fue un exitoso criador de ovejas en Outhrop, donde la familia se estableció. Juan se volvió Sir Juan a inicios del siglo XVI. Sir Roberto Spencer fue barón en 1603, durante la subida al trono de Jaime I por la riqueza y poder de la familia. En East Midlands, el condado de Sunderland fue otorgado como recompensa por la lealtad del primer conde al rey Carlos I al inicio de las guerras civiles inglesas de 1640. Luego los Spencer se aliaron por matrimonio con los Churchill, vinculándose al ascenso político de Juan Churchill al final de los Estuardo, el primer duque de Marlborough en las décadas que siguieron, debido a su deseo de asegurarse de que un hijo suyo lo sucediera. Gracias a su cercanía con la reina Ana por su esposa, Marlborough logró una ley que permitió que su hija lo sucediera como segunda duquesa de Marlborough. Esta disposición inusual llevó a que la familia se dividiera a mediados del siglo XVIII en los Spencer de Outhrop y lo que se convirtió en los Spencer Churchill de el Palacio de Blenheim. En el siglo XIX, los condes Spencer fueron clave en el Partido Liberal, mientras que los Spencer Churchill, como Randolph Churchill, destacaron como Tories. La familia Spencer alcanzó gran fama en el siglo XX gracias al liderazgo de Winston Churchill y al matrimonio de Diana Spencer con el príncipe Carlos. Si el príncipe Guillermo llega a ser rey Guillermo, será descendiente del pastor de ovejas de Outhrop, nombrado caballero por el rey Enrique VIII hace 5 siglos. Comenzando la extraordinaria historia de los Spencer. ¿Qué opinas de la familia Spencer? ¿Fue esta una de las mayores dinastías aristocráticas de Gran Bretaña? ¿O muchos de sus miembros estaban malditos por sus lazos con las familias más ricas y poderosas de Gran Bretaña? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.